Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es Su Granja Humana MX. Bien, en este videoprograma voy a presentar un tema bastante interesante y es un artículo escrito por Andrew Roberts a través del Quillette. ¿Qué está pasando con el declive del imperio estadounidense? Es un análisis del ciclo de Kübler-Ross. Pongan atención porque es muy interesante para conocer qué está pasando por la mente del gigante. ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos a nivel nacional si China la desaloja de su papel como la máxima potencia mundial? Y además de las obvias ramificaciones económicas y estratégicas de un fin del imperio estadounidense, habría profundos efectos emocionales y psicológicos en una sociedad que ya ha dado por sentado su hegemonía durante más de 3/4 partes del siglo, es decir, más de 70 años. Esta vía dolorosa que actualmente se extiende a través de Estados Unidos probablemente abarque este reemplazo del dólar americano como la moneda mundial de último recurso o divisa internacional. Este reconocimiento de que los mares de China meridional ya no son navegables por la Marina de Estados Unidos. El entendimiento de que África ya ha sido efectivamente colonizada por China y de que la posible traga de Ucrania por parte de Rusia y Taiwán por parte de China. Si Estados Unidos mantiene su rumbo actual, los estadounidenses deberían de prepararse para un siglo de humillantes retiradas. Entonces, ¿cómo es posible que se desarrollen estos desenvolvimientos en una política y en una sociedad ya profundamente divididas? Mira, se puede establecer esta analogía con el Imperio Británico y el prolongado proceso de duelo experimentado por los británicos en las 3 décadas y media posteriores a la independencia de la India en 1947. En una generación y media, el imperio más grande de la historia de la humanidad se redujo a luchar con Argentina por las Islas Malvinas. Los imperios tienden a surgir y a caer más rápido en la historia moderna que en la antigua. Entonces, ¿qué puede enseñarnos la pérdida del imperio por parte de Gran Bretaña sobre el posible declive y caída de los Estados Unidos? Un medio útil para comprender cómo los británicos se acomodaron lentamente en la pérdida de poder y prestigio de la posguerra lo proporciona el ciclo de duelo de Kübler-Ross. Es el proceso de 5 etapas mediante el cual las personas se enfrentan a esta tragedia. El duelo y el conocimiento naciente de una muerte inminente. El viaje del pueblo británico a través de esas 5 etapas del duelo tiene profundas implicaciones para los Estados Unidos, suponiendo que continúe por el camino elegido de impotencia y de retirada. La primera etapa del ciclo de Kübler-Ross es la negación, que fue la respuesta inicial del gobierno británico tras la pérdida de la joya de la corona imperial británica. Y a pesar del antiimperialismo ideológico del gobierno laborista de Clement Attlee, insistió en que la India seguiría siendo parte de la Commonwealth británica, como todavía se le designaba entonces, unida a este bloque anticomunista occidental. De hecho, todo el concepto de la Commonwealth, fundado en diciembre de 1931, pero que no se tomó en serio hasta 1947, puede verse como una excusa para un pueblo que niega la pérdida del imperio. Estados Unidos ya se encuentra en la etapa de la negación, de apreciar la pérdida del poder en el extranjero. Y es que los discursos y las conferencias de prensa del presidente Joe Biden, en el momento de la precipitada y humillante huida de su coalición desde Afganistán, revela una psicología sintomática de la primera etapa de este ciclo de Kübler-Ross. Por ejemplo, anoche en Kabul, anunció Biden en el comedor estatal de la Casa Blanca el 31 de agosto. Estados Unidos puso fin a estos 20 años de intervención por la democracia en dicho país, y fue esta la más larga en la historia de Estados Unidos. Completamos uno de los puentes aéreos más grandes de la historia, con más de 120,000 personas evacuadas a un lugar seguro. Ninguna nación ha hecho algo así en toda la historia. Solo Estados Unidos tenía la capacidad, la voluntad y la habilidad para hacerlo, y lo hicimos hoy. De hecho,
muchas naciones tienen la capacidad, la voluntad y la habilidad de perder este tipo de intervenciones por la democracia, pero Estados Unidos no lo había hecho desde Vietnam. Y como los discursos de acción de Biden han demostrado posteriormente, su administración niega el mensaje de la derrota a manos de aquel grupo que envía a aliados vacilantes y antagonistas jubilosos por igual. Gran Bretaña salió de su etapa de la negación en la crisis del Suez en 1956, que llegó menos de una década después de la pérdida de la India. La segunda etapa del ciclo de Kübler-Ross es el de la ira, y la furia que recibió Anthony Eden por su invasión y posterior retirada de la zona del canal, que fue sintomática de una ira más profunda por la posición menguante de Gran Bretaña en el escenario mundial. El papel de los Estados Unidos, que es enforzar la humillante retirada de Gran Bretaña después de una exitosa operación militar, subrayó aún más este nuevo orden mundial y envió a un gran número de conservadores como Enoch Powell a este estéril callejón sin salida de este antiamericanismo de toda la vida. La ira de la política británica también fue evidente en las actividades de la Liga de Leales al Imperio, que interrumpió estas reuniones políticas a principios de la década del 60. Sus miembros ya estaban furiosos porque después de lo de Suez y de la independencia de Sudán, los conservadores ya no consideraban el partido del imperio. La capacidad de enfado de la política estadounidense moderna apenas necesita ser enfatizada. Desde las empatosas escenas que fueron en 6 de enero del 2021, sus elecciones de mitad de periodo para noviembre del 2022, pueden ver al menos un torrente de enfado por la pérdida de la hegemonía americana. Y es que es posible que la primera vez que grandes sectores del electorado americano acudan a las urnas desde lo que pasó en esta situación en Afganistán. Y es que la ira de los demócratas probablemente resultará en la pérdida de la Cámara de Representantes y quizás el descenso de Biden a la tontería. Gran Bretaña inició la tercera fase de Kübler-Ross, este ciclo de negación, en la década de 1960, cuando se hizo la elección racional para escindir a los Estados Unidos. Esta es la reveladora frase de Harold Macmillan: intentar convertir a Grecia la Roma de Estados Unidos. Su relación con el presidente Kennedy y su apoyo durante la crisis de los misiles cubanos fueron el cimiento de una nueva relación especial posterior a Churchill, y esta fue una respuesta lógica a la debacle del canal del Suez, y ni siquiera pudo ser debilitada por la negativa de Harold Wilson y Edward Heath en ser arrastrados a Vietnam. Pero queda por ver, ¿qué va a hacer Estados Unidos en su etapa de negación? Ciertamente comienza una desventaja, porque el presidente Biden no es un negociador diplomático tan bueno como lo es el presidente de China o el ruso, quienes parecen superarlo repetidamente. Y por lo tanto, es dudoso que los Estados Unidos puedan negociar con éxito con sus oponentes y rivales en un esfuerzo por defender este orden mundial basado en reglas, una vez que sea eclipsado como la superpotencia preeminente del mundo. Cuando Gran Bretaña entró en la depresión de la etapa de Kübler-Ross en la década de los 70, lo hizo con un compromiso bipartidista total en el declive nacional. Experimentó la depresión tanto en el sentido metafísico como material, económicamente y en prestigio. Se arriesgó a deslizarse al tercer rango de potencias mundiales gracias al socialismo y a la respuesta conservadora de Heath, cargado de patentismo. Y en esta lamentable década, Gran Bretaña ya había experimentado la triplicación del precio del petróleo por parte de la OPEP, la violencia del IRA y el internamiento de Irlanda del Norte, una huelga de mineros que también provocó cortes de energía y una semana de 3 días de estanflación, topes de precios e ingresos, militancia sindical que amenazaban la primicia del Parlamento. Lo peor, porque fue el más duradero de los desarrollos de esa década, se produjo cuando Gran Bretaña le dio la espalda a la Commonwealth y se unió a la CEE en 1973. Solo un país
en las guerras de una depresión severa, duda sobre sí mismo. Y cuando Estados Unidos ya reconoce que ya no importa en el mundo como antes, que los aliados claves se están distanciando y coqueteando con China, que las organizaciones globales erigidas por el Bretton Woods y Dumbarton Oaks ya no garantizan su primicia y que existe poco que pueda hacer al respecto, entonces la depresión golpeará a Estados Unidos, la dejará confundida, malhumorada y propensa a volverse políticamente donde será una fea época. En la década de 1980, Gran Bretaña adoptó la quinta y última parte del ciclo, la aceptación. Y esto se debió casi exclusivamente a una persona, Margaret Thatcher. La intervención por la democracia de las Malvinas pareció detener la lamentable deriva y la rendición desde Suez, y la espectacular victoria en la intervención fría por la democracia, en parte debido a su estrecha alianza con Ronald Reagan, finalmente proporcionó un cierre después de la pérdida del imperio. Aunque nunca podría volver a ser el máximo poder, el reemplazo de Gran Bretaña por su aliado cercano fue aceptable, porque se había demostrado que la relación especial funcionaba bien para ambos países y también para el resto del mundo para librar al mundo del comunismo soviético. Para la América moderna, sin embargo, la aceptación del declive no puede tener ningún sentido de cierre, porque el estado sucesor es totalitario y cada precepto que China nacionalista es completamente antitético a los valores estadounidenses. El estado sucesor de la Gran Bretaña compartió su lenguaje, el derecho consuetudinario, los principios liberales, el libre mercado y la perspectiva. Estados Unidos no puede tener este consuelo al mirar hacia el futuro posimperial. Entonces, la etapa de la aceptación final de Estados Unidos está plagada de peligros mucho mayores que los otros 4 juntos. El mundo libre realmente habrá cumplido su tiempo en que las langostas se alimentan. ¿Es todo esto inevitable? Bueno, no. Si Estados Unidos puede captar el liderazgo de Occidente una vez más, en lugar de revolcarse en obsesiones autodestructivas y profundamente decadentes con sus propias fallas irreales e imaginarias. Estados Unidos debería prestar atención a las palabras de Winston Churchill durante el debate de Múnich del 5 de octubre de 1938. Decía: habría que decirle al pueblo, dijo, que hemos sufrido una derrota sin guerra, cuyas consecuencias nos acompañarán a lo largo del camino. Deben saber que hemos superado un hito terrible en nuestra historia. Y no supongan que este es el final. Este es solamente el comienzo del ajuste de cuentas. Este es solo el primer sorbo, el primer anticipo de una copa amarga que nos ofrece año tras año, a menos que, mediante una recuperación suprema de la salud moral y el vigor marcial, nos levantemos de nuevo y defendamos la libertad como en los tiempos antiguos. El presidente Biden ya ha dejado en claro que no comprende estas palabras ni aprecia su importancia actual. Por ahora, los estadounidenses siguen preocupados por mirar el ombligo de la teoría crítica de la raza y revisar interminablemente lo que pasó hace 158 años después de su abolición, como el caso de usar a personas para que trabajen sin pago. Con suerte, en algún momento, antes de que China tome Taiwán, o que Putin tome Ucrania, o que Irán desarrolle un instrumento de democratización masiva, Estados Unidos rechazará la aceptación de su eclipse y abrazará su propia recuperación suprema de salud moral y vigor marcial. Amigos, hasta aquí llega este videoprograma, este artículo que me parece interesante el análisis. ¿Ustedes qué piensan sobre él? Me interesaría leer sus comentarios acá abajo, no te olvides de publicarlos. Para la Granja Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Muchas gracias a todos los que me apoyaron con un like, a aquellos que me apoyaron con un super chat o un super thanks si me estás viendo en diferido. Muchas gracias a mis miembros del canal y muchas gracias a mis mecenas. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Para la Granja Humana MX se despide Pablo
Hasta luego.